Qué bendición poder saludarles, qué bendición poder verles virtualmente a cada uno de ustedes, hermanos. Hoy estaremos compartiendo la cuarta clase de este curso de homilética bíblica, esperando que sea de bendición para todos, como lo he indicado. Entonces, iniciamos de una vez y hoy veremos lo siguiente: cómo preparar sermones bíblicos. Hay, hasta el momento, las clases anteriores fueron clases de introducción, por decirlo de esa manera. Fueron clases en los que intentamos entender la necesidad que existe de que nuestras iglesias prioricen la predicación, no solamente la predicación, sino que la predicación bíblica, basarnos específicamente en el texto de la palabra. Entonces, aprendimos y nos hemos dado cuenta que hay urgencia de que podamos nosotros, como ministros, poder priorizar la palabra de Dios y poder priorizar la predicación. Y hoy nos introducimos ya a aspectos más exactos relacionados a la homilética. Y comenzamos a ver cómo preparar sermones bíblicos. Y entonces es necesario que usted preste atención al título de la enseñanza: cómo preparar sermones bíblicos. Porque el objetivo de nuestras enseñanzas, el objetivo de este curso, es poder preparar sermones totalmente bíblicos. Las siguientes semanas veremos un poco sobre la realización del sermón temático, el sermón expositivo, el sermón textual, pero solamente son diferentes tipos de sermones, pero todos ellos son bíblicos en su totalidad. Intentaremos usar el texto prioritariamente y preparar sermones bíblicos. Gracias a los que están ya en la clase, seguramente se unirán más en algún momento, pero desde ya les digo que es importante que se den cuenta del modelo, la forma que veremos hoy de la preparación de sermones bíblicos, porque las siguientes semanas que estaremos viendo la realización del sermón temático, el sermón textual, el sermón expositivo, lo haremos de acuerdo al bosquejo, al modelo de hoy, ¿verdad? Entonces, sí es necesario que tengamos muy en cuenta lo que hoy vamos a ver. Así que qué bueno que está presente, porque es necesario que tome en cuenta entonces la clase que hoy estaremos viendo. Tenemos que recordar que el texto nos llega a nosotros, por decirlo de esa manera, por sí solo. Es un discurso separado de su autor y de su contexto original. Aún así, es un discurso colocado en un nuevo contexto, que posiblemente es muy distinto al del contexto original. Estamos mencionando que al momento que el texto es elegido y entonces lo vamos a usar para realizar nuestro bosquejo y trasladar la predicación, es necesario poder aplicarle las, poder aplicarle las herramientas hermenéuticas para poder entender el contexto correcto del texto y no sacar el texto de su contexto, ¿verdad? Quienes estudian con nosotros, hace un par de meses vimos el curso de interpretación bíblica, en donde aprendimos a cómo interpretar correctamente el texto, ¿verdad? En homilética lo que vamos a hacer es ya tomar ese texto interpretado y poder realizar el bosquejo y poder realizar el sermón y poder trasladarlo a las demás, al pueblo, a nuestros oyentes. Entonces, tomamos el texto, es un texto que está separado de su autor y de su contexto. Y a la vez es interesante lo que estamos platicando, porque ese texto es colocado en un nuevo contexto. ¿En qué nuevo contexto? En el contexto nuestro, en el contexto del lector o del predicador. Cuando nosotros aprendemos
a, a poder interpretar correctamente el texto bíblico y para poder identificar el contexto de manera correcta, aprendemos que existe algo que se llama el contexto del lector. El contexto del lector nos puede ayudar, o sea, nos puede beneficiar, pero también nos puede perjudicar. Cuando usted como lector viene a la palabra de Dios para estudiar la Biblia o para preparar un sermón, un mensaje, usted tiene ya una idea preconcebida en su mente de lo que usted va a leer. Usted la tiene, ¿sí? Y eso puede ser positivo o puede ser negativo. Puede ser que usted tenga una idea preconcebida de algún capítulo que está leyendo porque de pronto usted lo aprendió así en escuela dominical, porque de pronto usted lo escuchó así de algún predicador, usted lo escuchó así de alguien, y eso está metido en su mente y ese es el contexto del lector, esas ideas preconcebidas. Puede ser beneficioso, pero puede ser perjudicable, le decía, porque si no tenemos el contexto correcto nos puede perjudicar. Hay algunas personas que cuando están leyendo cómo Adán y Eva cometieron el error de desobedecer a Dios comiendo del fruto del árbol, tienen una idea en su mente porque escucharon que fue una manzana. Y entonces leen y siguen leyendo sin profundizar, creyendo que es una manzana porque se escucharon y lo siguen realizando y lo siguen haciendo, ¿verdad? Porque alguien lo dijo, cuando sabemos que la palabra de Dios nos dice solamente un fruto, no nos dice realmente qué es. Eh, Otro pequeño ejemplo, ¿quién fue qué fue lo que se tragó a Jonás? Un pez muy grande, ¿verdad? No sabemos realmente qué es. La palabra de Dios dice que fue un pez muy grande. Algunos lo están leyendo y tienen una idea preconcebida en su mente que fue una ballena, cuando realmente no sabemos, porque sencillamente la Biblia dice que fue un pez muy grande. Esas cosas no afectan. Sin embargo, si hay algunas cosas que si no tenemos el contexto correcto y solamente creemos que así es, podemos tener un mal entendimiento del texto, porque puede distorsionar alguna doctrina bíblica real de lo que indica la palabra de Dios. Y entonces por eso sí es necesario conocer el contexto real. Eso es importante porque, repito nuevamente, la homilética nos enseña los pasos a ejecutar para hacer el bosquejo de nuestro sermón. Sin embargo, sí es necesario conocer el contexto como tal. Hoy nosotros aprenderemos algunos pasos que nos van a ayudar a poder entender o interpretar correctamente eso. Eh, sin embargo, sería muy bueno profundizar de una mejor manera. Lo mejor sería poder leer el texto y poder entender el contexto real utilizando herramientas como comentarios bíblicos, como diccionarios, para poder entender la verdad de lo que indica el texto. El diálogo directo con el autor incluye la clasificación de sus intenciones y de nuestras dudas y se hace prácticamente posible. Así que la pregunta se impone, ¿cómo se interpreta un texto? Hoy veremos un poco eso, algunos pasos para interpretar un texto. Pero en una clase de una hora no es suficiente para poder tomar como tal o el entendimiento de la interpretación de un texto, ¿verdad? Por eso les decía que en nuestro programa damos un curso de interpretación bíblica para poder saber cómo hacerlo. Pero si usted todavía no lo ha llevado, pues hoy trataremos de manera, en una clase, de poder ayudarle a entender cómo se interpreta un texto para así realizar el bosquejo bíblico después, ¿verdad? Y entonces lo vamos a aprender de una manera muy simple. Repito, por supuesto que hay maneras más profundas de poder interpretar el texto, pero a una manera de poder darle a usted una herramienta, hoy yo le comparto a usted 3 pasos para poder hacerlo. La interpretación de cualquier texto bíblico siempre va a provocar un encuentro entre el mundo donde surgió el texto y del intérprete. Y es que, mis queridos hermanos y hermanas, debemos de recordar que es un mundo muy distinto en donde se creó el texto del que nosotros vivimos, el que nosotros estamos. Es totalmente diferente y totalmente distinto. Y eso muchas veces causa un problema, porque para poder
tomar el mensaje que es real, que indica la palabra de Dios, debemos de ir nosotros a tratar de entender el sentido original que el autor bíblico quiso indicar, el sentido original, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del sentido original, hermanos, quiere decir que tenemos que meternos un poquito más de lleno en el texto bíblico, porque muchas veces el sentido original no tiene que ver con algunas cosas que existen en la actualidad. Y entonces este encuentro no solo modifica nuestra forma de ver el texto, sino que también modifica nuestra forma de vernos a nosotros mismos. He comentado yo, o les he dicho a ustedes, ¿verdad? Eh, les he contado, les he dicho, eh, tomando el ejemplo de lo siguiente. Eh, Leí en algún momento que una iglesia en Estados Unidos eh, leyó aquel versículo que indica que para poder ser seguidor de Jesucristo tenemos que aborrecer a padre, madre, hijos, a familia, ¿verdad? Pero entonces existe aquel mal concepto de decir la Biblia debe tomarse literal a como está. Pero tomar literal ese versículo al tiempo que vivimos va a significar esa palabra aborrecer, odiar. Y en esa iglesia entonces ellos enseñaron a que debían de odiar a su familia para poder ser seguidores de Cristo. Y entonces, eh, obviamente, pues era un error completamente grande, ¿sí? Cuando utilizando pasos de hermenéutica, se entiende que esa palabra aborrecer era un modismo en ese tiempo, ¿sí? Era un hebraísmo. Así como en la actualidad hay modismos en diferentes pueblos. Sabemos que en Guatemala hablamos español igual que en España, o en Chile o en Uruguay, pero en Guatemala decimos chilero, algo que puede ser muy bueno, pero posiblemente en España no nos van a entender, aunque hablen español. Eso es un modismo guatemalteco. Eh, en los hebreos, cuando hablaban de aborrecer, era un modismo para poder indicar que debían de amar menos. Con lo que Jesucristo está diciendo es, cuando dice aborrecer a padre y a madre, está diciendo, ámenme a mí primero. Eso es lo que no está diciendo odiar. Entonces, la interpretación de cualquier texto bíblico va a provocar un encuentro entre el mundo donde surgió y el texto del intérprete. Ese encuentro no solamente modifica nuestra forma de ver el texto, sino que también modifica nuestra forma de vernos. Entonces, el lector o el que estudia la palabra, ¿sí? El que toma la Biblia para interpretar el texto, termina siendo interpretado por el texto mismo. Y ese texto, muchas veces frío o distante, cobra vida, ¿sí? Entonces, tenemos que ver o intentar cómo poder realizar una interpretación correcta del texto bíblico. Veamos 3 pasos que nos van a ayudar. Repito, esos 3 pasos son simples, sencillos, y nos pueden ayudar a poder interpretar el texto que vamos a utilizar para poder predicar. El primer paso es el punto de contacto. Cuando hablamos de punto de contacto, mis queridos hermanos y hermanas, hablamos del espacio donde nuestra experiencia personal se liga íntimamente al texto bíblico. Hermano, qué triste aquellos predicadores que tienen el privilegio de predicar, pero unos minutos antes eligen cualquier texto, se paran y comienzan a decir cualquier cosa sin una preparación. Muchas veces o muchas personas se toman de la excusa de decir el Espíritu Santo me va a hacer. Pero quiero recordarle algo. El Espíritu Santo es muy responsable. Tiene sentimientos y tiene emociones porque es una persona, es la tercera persona, ¿sí? de nuestro Dios Trino, ¿verdad? Y también no va a apoyar irresponsabilidades nuestras. Hermanos, el Espíritu Santo está haciendo uso de nosotros desde que estamos preparando el texto para poder predicar.
Por eso es necesario hacer un punto de contacto. El punto de contacto es el espacio donde nuestra experiencia se liga al texto. ¿Sí? Es el punto donde el texto nos toca personalmente. El punto de contacto es un momento devocional donde el estudio de la escritura se entrelaza con la alabanza, la adoración y el testimonio. Antes de que usted utilice el texto para poder predicarlo, usted ya tuvo que tener una experiencia personal con el texto. Dios ya tuvo que haber hablado a usted con el texto. Antes de que Dios vaya a hablar con el pueblo por medio del texto bíblico, Dios ya tuvo que haberle hablado a usted por medio de ese texto bíblico. Por eso es importante establecer ese punto de contacto, porque ese punto de contacto nos permite tener momentos de devoción personal con el texto bíblico antes de pasar a analizar el pasaje. Es necesario entonces tener un punto de contacto, ¿sí? Tener un momento de experiencia con el pasaje. Recuérdese muy bien que estamos viendo a poder realizar sermones bíblicos. Ese es nuestro punto, bíblicos. Obviamente hay que tener entonces un encuentro personal con el texto, porque nuestro mensaje va a basarse en un texto de la palabra de Dios. La lectura del pasaje en voz alta nos va a permitir escuchar voces del texto, que son distinguibles a través de entonación y sentimiento con los que nos acercamos a la escritura. Por eso es muy bueno que podamos acercarnos al texto y podamos nosotros leerlo en voz alta y vivirlo, leerlo y dejar que Dios nos hable. Muchas personas, muchos ministros, muchos de nosotros hemos oído un sinnúmero de sermones y estudios bíblicos, ¿verdad que es cierto? Por ello, cuando nos acercamos a un pasaje bíblico conocido, es posible que ya traigamos al estudio varias ideas, varias presuposiciones. Es lo que decía anteriormente. Tengamos cuidado porque cuando nosotros venimos, muchas veces ya traemos el contexto del lector, ya traemos ideas preconcebidas del texto. Pero tengamos cuidado. Dejemos que Dios nos hable nuevamente por el texto. Dejemos que el Espíritu Santo nos hable por medio del estudio que vamos a hacer nosotros del texto. Porque esas ideas ya formadas de antemano sobre el contenido, sobre el mensaje y sobre el texto pueden ser positivo o puede ser negativo, como les decía. ¿Sí? Puede ser de beneficio, pero también puede perjudicarnos, ¿verdad? Entonces es necesario establecer correctamente ese punto de contacto. Cuando nosotros hacemos ese punto de contacto, recordamos nuestras experiencias con el texto y nos ayuda a recopilar ilustraciones para el sermón. Entonces es bueno. Amado hermano, cuando una persona toma unos minutos antes de pararse el púlpito, el texto bíblico para poder predicar, al no tener un orden, una estructura de lo que quiere predicar, va a comenzar a hablar muchas cosas y puede salirse del tema propiamente o incluso de la idea central del texto bíblico. Y entonces muchas veces puede confundir al lector o lo que sucede es que no le ayuda al lector a poder tomar esas palabras importantes, ¿sí? Esas ilustraciones que tenemos cuando estamos ahí en la lectura nos facilitan movernos de lo particular a lo general del sermón. En varias ocasiones, hermanos, el momento de devoción que tenemos cuando estamos haciendo el punto de contacto, ese momento de devoción que tenemos con el texto, nos dará el tono dominante del sermón. Por ejemplo, nos va a decir si el tono del sermón sobre la parábola del hijo pródigo será sobre la alegría del padre, sobre el dolor del hijo menor o sobre la indignación del hijo mayor. Usted sabe que esa lectura del hijo pródigo, aunque puede ser ya muy conocida, puede utilizarse desde una perspectiva distinta para un mensaje específico para la necesidad que el pueblo puede tener. Entonces, cuando estamos teniendo la devoción con el Espíritu, con Dios, el Espíritu Santo va a estar haciéndonos sentir si el sermón tiene que ser dirigido desde el sentimiento y la alegría que el padre tenía, o desde el dolor y la indignación del hijo menor, o tal vez del sentimiento que estaba viviendo el hijo mayor. Ese punto de contacto nos va a ayudar a nosotros a poder tener ese entendimiento. Finalmente, al establecer el punto de contacto, anotamos los diversos temas que nos sugiere el texto. De esas ideas podemos obtener temas para uno o más sermones, uno o más predicaciones.
¿sí? Por eso es necesario establecer el punto de contacto. Porque cuando estamos leyendo la Biblia, cuando estamos leyendo para nosotros, cuando estamos estudiando para nosotros, estamos obteniendo ideas, estamos obteniendo temas, y puede ser que de un mismo pasaje podamos estar obteniendo diferentes temas que nos van a poder ayudar. Por eso el punto de contacto es necesario tenerlo, definitivamente. Vea lo siguiente. Mire este diagrama que se nos propone para establecer el punto de contacto, ¿sí? Eh, este diagrama o este método nos va a ayudar a tener un poco de tiempo o tenemos que tener un poco de tiempo para familiarizarnos. Aquel que no está acostumbrado a utilizar ese tipo de métodos puede ser que le vaya a costar un poco, pero puede familiarizarse con un poco de tiempo, ¿sí? Posiblemente, pues esta es la base, pero cada quien puede modificarlo, cada quien puede añadir preguntas, actividades que respondan a la propia perspectiva teológica de cada quien. Pero es algo muy simple. Y vea usted por acá, vea. Acá tiene usted el texto. Es el texto que usted eligió y que usted quiere utilizar para la predicación, ¿verdad? Y entonces, de ese texto, cuando usted está estudiando, porque no solamente es leerlo, sino que es tratar la manera de poder eh, meditar en él, pueden venir preguntas a nosotros. Pueden venir preguntas. Y en base a esas preguntas, tenemos que investigar por medio de comentarios bíblicos, por medio de Biblias de estudio, por medio de diccionarios, que ahora no es muy difícil tenerlos. Gracias a Dios hay mucha herramienta en el Internet y hay muchos documentos en PDF que bien podemos tener en nuestro teléfono o en la computadora. Pero es bien sencillo poder tenerlos ahora, gracias a Dios. Podemos ir nosotros a ciertos comentarios que han existido y a la vez eso trae sentimientos que han venido a nosotros de acuerdo a lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de acuerdo a lo que Dios ha hecho por nuestra familia, de acuerdo a lo que Dios ha hecho por nuestra iglesia. Y eso trae ciertas observaciones y ciertos recuerdos. Y entonces ahí nosotros estamos estableciendo todo ese punto de contacto que nos va a ayudar a preparar de mejor manera el sermón bíblico, ¿verdad? Entonces, realizando todo ello. Este diagrama es muy necesario poder tenerlo. Ese diagrama es muy necesario poder tomarlo en cuenta. Hablando de ese punto de contacto, es necesario tener los siguientes consejos. Número uno, separe unos de 30 a 45 minutos para tener su encuentro con texto, a solas, ¿sí? Comience usted con unos momentos de oración, trate la manera de tener un ambiente de meditación, trate la manera de tener un ambiente devoto a lo largo de ese pequeño encuentro que usted tenga con el texto. Lea el pasaje bíblico varias veces, léalo por lo menos en dos versiones distintas, por lo menos. Si tiene más versiones, léalo en diferentes. Qué tan importante es, hermano, el uso de diferentes versiones. Hago una buena pausa ahorita para que usted lo pueda entender. La semana pasada ya lo hablábamos. Y les decía que muchas veces muchas personas cometen el gran error de espiritualizar y creer que la Reina Valera pues, solamente es la única que se puede utilizar. Nunca se olvide que la versión Reina Valera es una traducción de otra traducción, ¿sí? Y sí es cierto, pues nos ha ayudado mucho por lo antigua que es, pero al final de todo es una traducción de otra traducción y es una traducción que se hizo específicamente para personas de España. Por eso su lenguaje de vosotros y la manera que habla, ¿verdad? Entonces, utilicemos otras versiones que también nos pueden ayudar. Cuarto consejo, lea el texto en voz alta, léalo con buena entonación y con sentimiento, ¿sí? Eso le va a ayudar a que pueda entenderlo mejor, ¿verdad? Leámoslo de buena manera. Y número 5, contesta las siguientes preguntas. Estas preguntas le van a ayudar a usted. Si es posible, contésteles y escríbalas. ¿Qué preguntas surgen de la lectura del texto? Haga las preguntas, intente responder. ¿Qué sentimiento experimenta el lector al leer el texto?
Respóndalo. ¿Qué recuerdo le trae ese texto? Imagine que está en el mundo que propone el texto. Imagínelo. Trate la manera de estar ahí en el momento que Pablo escribía, en el momento que Juan escribía, en el momento que Lucas escribe, y entonces trate de ¿qué ve qué ve el autor? ¿Qué oye? ¿Qué huele? ¿Qué saborea? ¿Qué toca? ¿Sí? ¿Qué siente al estar en el mundo que propone el texto? ¿Qué cambios han ocurrido en la forma de entender el texto? ¿Qué temas o ideas le surge el texto? Es importante llevar a cabo estos 5 consejos para establecer el punto de contacto. ¿Sí? Resumamos. Separe un buen tiempo, unos 30 a 45 minutos. Tenga un buen momento. Segundo, tenga un buen momento de oración y adoración. Tercero, lea el pasaje bíblico varias veces, en distintas versiones. Cuarta, lea el texto en voz alta, con entonación y con sentimiento. Y 5, conteste las siguientes preguntas. ¿Qué preguntas surge el texto? ¿Qué sentimientos experimenta el texto? ¿Qué recuerdo le trae el texto? Imagine que está en el mundo del texto. ¿Qué cambios han ocurrido en su forma de entender el texto? ¿Y qué temas de ideas le sugiere el texto? Trate la manera de tenerlo en cuenta para que todo esto les sirva de mejor manera y correctamente, eh, establecer correctamente el punto de contacto. Sigamos. Y vayamos entonces al segundo paso. Bueno, espero que vayamos bien. Les conté que iba a darles 3 pasos sencillos para interpretar el texto. Por supuesto que hay herramientas más profundas para hacer la interpretación bíblica, pero esos 3 pasos le van a ayudar, le van a ayudar. Y el primer paso es establecer el punto de contacto. Nunca se olvide, establecer el punto de contacto. Y el segundo es la explicación. La explicación es el momento donde el intérprete toma una cierta distancia del texto. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con eso? Esta es una distancia crítica, es decir, su propósito es de dar espacio para un análisis cuidadoso del texto. La explicación es el momento donde recurrimos a fuentes secundarias. Mire qué importante. No olvide esto. Realizando el primer paso, o sea, realizando el paso del punto de contacto, es la Biblia, o sea, el texto y nosotros, guiados por el Espíritu Santo. ¿Ok? Y el segundo paso es donde vamos a intentar a encontrar la explicación del texto. Y, y entonces recurrimos a fuentes secundarias, o sea, a textos, libros fuera de la Biblia que nos van a ayudar a encontrar algunas respuestas para entender mejor el texto. Y es aquí donde vamos a usar comentarios bíblicos, concordancias, diccionarios bíblicos y Biblias de estudio y mucho más. Y eso nos va a ayudar a nosotros a estudiar el texto a profundidad. Aquí entonces, en este segundo paso, en donde intentamos encontrar la explicación del texto, es donde encontramos estas fuentes secundarias. La explicación es el momento de estudiar el texto a profundidad. Es aquí donde vamos a intentar nosotros encontrarlo. Y entonces vamos a tomar en cuenta varios elementos, ¿sí? Varios elementos. Por ejemplo, desde este punto podemos comenzar a utilizar fuentes secundarias. Se recomienda el uso de la concordancia para poder encontrar otros textos que nos ayuden a encontrar ese texto que estamos leyendo, de un diccionario bíblico o de una edición de estudio, de un comentario bíblico. En cuanto a comentarios se refiere, recomendamos la lectura de por lo menos 2 comentarios sobre el pasaje bíblico que se va a estudiar. Y también aprovecho para dar un consejo. Es necesario que también usted pueda tener a los autores que usted entienda que
tienen que ver con su doctrina bíblica para poder leerla, ¿verdad? Ese comentario bíblico es necesario. Hay algo muy importante en esos cursos que nosotros impartimos. Somos un curso, somos un ministerio interdenominacional. Entonces, acá nos escuchan pastores de diferentes movimientos doctrinales o denominacionales, ¿verdad? Pero, sin embargo, sí es necesario que cuando usted lea un comentario bíblico, recurra a un autor que empiece doctrinalmente a como usted crea, si es necesario. Pero también es bueno poder tener 2 o 3 comentarios. Y puede ser que entre uno de esos sea alguien distinto a su doctrina para que usted pueda ir entendiendo algunas cosas y ayudándose también por ahí a tener un mejor entendimiento, ¿verdad? Entonces sí es necesario poder hacerlo de mejor manera. Eh, Esto no limita a quien estudia el texto pueda consultar muchos comentarios, sin embargo, afirmamos que 2 es un número razonable, dada la presión del tiempo sobre muchos predicadores de la iglesia. Y es que recuerde que estos pasos de interpretación son la antesala a preparar el sermón bíblico, ¿sí? Estos pasos que estamos aprendiendo hoy para poder interpretar el texto van a realizarse antes, ¿sí?, de realizar el bosquejo bíblico, definitivamente, ¿verdad? Entonces, un paso importante en el estudio del texto es determinar también el contexto social e histórico del pasaje. Cuando usted está buscando la explicación, trata la manera de entender qué sucedía, cuál era el contexto social, histórico, del lector, del escritor. ¿Sí? Esa información puede encontrarse en libros, especialmente de estudio del contexto histórico y cultural de diferentes textos bíblicos. ¿Sí? Entonces, es necesario que podamos conocerlo, tenerlo. Esto nos va a ayudar a nosotros bastante a poder determinar el porqué de algunas cosas que el autor escribe, ¿sí? Recomendamos que por lo menos tenga usted libros y los lea para poder entender usted el contexto de lo que sucede en el texto que se está escribiendo. Así, al buscar por el contexto del pasaje, tiene que repasar. Entonces está bien que usted tenga un libro físico para que usted pueda anotar y pueda marcar. Otras fuentes donde se pueda encontrar información sobre el contexto histórico son los diccionarios bíblicos o la introducción a los comentarios. Incluso hay Biblias de estudio, en donde antes de que comience cada libro, Mateo, por ejemplo, hay unas páginas en donde se habla del contexto, del autor, de esto. Es importante también leerlo. Es importante también tener cierta información. Eso nos va a ayudar a nosotros bastante. Entonces, estamos en el segundo paso, en el de la explicación, y creo que aquí es bastante importante. Podemos dirigir nuestro estudio sobre esto por medio de siguientes preguntas. Cuando estamos buscando la explicación, para poder ayudarnos mejor a tener la respuesta correcta, podemos tratar de manera nosotros de poder hacer estas preguntas que nos pueden ayudar. ¿Cuál era la condición social de la comunidad a la que se dirigió originalmente? ¿Sí? Esa pregunta nos va a ayudar mucho. Es posible identificar el contexto histórico, social, político, religioso del texto, ¿verdad? Entonces, hagamos esta pregunta. ¿Cuál era la condición social de la comunidad a la que se dirigió originalmente? Hágase la pregunta e intente buscar por ahí cuando usted lo esté haciendo. ¿Cuál es el género literario del texto? ¿Cuál es su forma? ¿Qué elementos la caracterizan? ¿Qué función tiene ese tema? Eso es importante, porque recuerde que la Biblia está escrito por diversos géneros literarios. Hay algunos libros que son escritos con un lenguaje poético, hay algunos que está hecho por parábolas, hay algunos textos que son símiles, y así. Hay diversos modos en que se escribió, y por eso es importante poder tenerlo. ¿Cuáles, ¿Cuáles son las características literarias del texto? ¿Qué palabras difíciles de entender contiene el texto? ¿Cuáles son esos conceptos teológicos claves? ¿Qué significado tiene? Busquemos el significado. ¿Qué respuestas ha encontrado a estas preguntas? ¿Qué elementos importantes para la interpretación del pasaje ha encontrado usted en esta investigación? En pocas palabras, ¿qué dice el pasaje bíblico? Resuma el mensaje central del pasaje y expresa lo sencilla y claramente de los temas y las ideas de ese texto, ¿verdad? Eso nos va a ayudar entonces a nosotros a poder encontrar la explicación correcta
de lo que estamos nosotros leyendo, ¿verdad? De lo que se está leyendo. Después de haber realizado entonces estos primeros dos pasos de interpretación del texto que vayamos a utilizar para predicar, que el primero era establecer el punto de contacto y el segundo era la explicación, vamos al tercero entonces, que es la interpretación. Y entonces, hermanos, la interpretación es el momento donde logramos un entendimiento más profundo del texto. En cierto sentido, es el momento donde cosechamos el fruto del análisis y del estudio que hicimos. La interpretación es una relectura informada del texto. La interpretación es una segunda lectura, pero que toma como punto de partida las conclusiones obtenidas mediante el estudio cuidadoso del texto que hemos llevado a cabo en la explicación. Por lo tanto, esta segunda lectura debe ser más completa, más profunda, más aguda, más crítica, más válida que la primera. En este momento que nosotros estamos haciendo la interpretación, o sea, este tercer paso, ¿verdad? Ese tercer paso. La interpretación, hermanos, es el momento crucial del estudio bíblico. Al momento, al momento de interpretar el texto, debemos considerar los siguientes elementos. Y debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Existe toda una serie de paralelos entre el mundo que escribe la Biblia y el nuestro. En la vida hay constantes que se repiten. Hay elementos que todo ser humano debe enfrentar. Tomemos, por ejemplo, el tema del poder. ¿Sí? La Biblia, en especial, en el Antiguo Testamento, discute a fondo el problema del poder. En varias narrativas bíblicas, eh, la, la discusión gira en torno a la pregunta, ¿quién tiene el poder último en el mundo? La respuesta bíblica es que Dios está en control, que Dios tiene el poder. Quizá hoy nadie se pregunta si Moloch, Marduk, Baal o alguna otra divinidad antigua tiene el poder último sobre la humanidad. Sin embargo, el problema del poder sigue vigente. Definitivamente. Hoy podemos y debemos preguntar, ¿quién tiene el último poder sobre el destino humano? Debemos preguntar, ¿cuáles son las nuevas deidades que reclaman nuestra adoración y nuestra lealtad? Debemos preguntar, ¿cuáles son las nuevas potencias que matan y destruyen al pobre, que matan y destruyen al pueblo de Dios? Al hacer esto, estaremos usando la hermenéutica de la analogía, es decir, estaremos haciendo una comparación entre nuestro mundo y el mundo bíblico para determinar la relevancia del mensaje del texto para nosotros hoy. Eso es hacer interpretación, porque cuando tomamos el texto bíblico, hermanos, es necesario traerlo al contexto de lo que vivimos hoy y entender cuáles son las acechanzas que estamos viviendo específicamente hoy. Y tratar la manera de contextualizarlo a nuestro tiempo, al tiempo en el cual hoy vivimos. Usted sabe que vivimos en un tiempo de mucho secularismo y este es uno de los grandes peligros que vivimos en la actualidad. Hay la era que vivimos del Internet, la era de todas las plataformas digitales, están llegando a la mente de muchos niños y jóvenes y están tratando la manera de botar su fe. Y muchas personas ya no están creyendo en Dios. Hay una estadística que dice que la mayor parte de los jóvenes que se alejan de la iglesia ya no vuelven más a la iglesia. Y entonces, estoy hablando de eso, de acuerdo al ejemplo que estoy dando, del paralelo que existe entre el mundo que escribe la Biblia y el nuestro. Y hay constancias que se repiten, ¿verdad? Hay de algunas cosas que habla la Biblia y el paralelo que se habla que vivimos en la actualidad, ¿sí? Porque es necesario poder tomar el texto para poder contextualizarlo a nuestro tiempo, para poder darle un mensaje más preciso al pueblo, a la gente que nos escucha, ¿verdad? A la gente que nos escucha definitivamente. Hay que tener claro que la forma del texto nos puede dar pautas, nos puede hacer sugerencias a seguir a la hora de diseñar la forma de nuestro sermón. ¿Sí? La forma en que está hecho el texto nos puede a dar ciertos parámetros, ¿sí? De cómo utilizar ese mismo texto a la hora de diseñar el bosquejo que vamos a utilizar para presentar el mensaje bíblico. ¿Sí? También
la función o el propósito que tiene el pasaje bíblico, nos puede sugerir a nosotros mismos un propósito específico para el bosquejo que estamos haciendo y preparar y trasladar nuestro sermón. De la misma manera, el mensaje del texto se vuelve más claro cuando nos identificamos con alguno de los personajes del texto. Si el texto es narrativo, por ejemplo, podemos identificarnos con alguno de los personajes. Si es discursivo, con la persona que escribe o recibe la enseñanza. En todo este proceso, la regla a seguir es muy sencilla. Nunca debemos de identificarnos con el héroe de la historia. Sencillamente, si nos identificamos con el héroe, es decir, con Dios o con Cristo, con el creyente fiel, corremos el peligro de caer en el triunfalismo, ¿verdad? Pero cuando estamos interpretando, sí sería bueno que podamos hacer eso, de una manera de identificarnos con los personajes del texto, de entenderlo, de ponernos en los zapatos de ellos mismos para poder identificar el significado correcto y real de ese mismo texto. En todo este proceso, no debemos perder de vista el propósito de la predicación cristiana, ¿sí? Recuérdese muy bien, el propósito de la predicación cristiana es llamarnos a vivir en comunión con Dios y por lo tanto en comunión con los demás. Si nosotros tenemos siempre claro este propósito, si nosotros tenemos claro este propósito, vamos a poder cumplir los, los verdaderos objetivos de poder trasladar el mensaje de la palabra de Dios. Entonces hay que tener claro, no perdamos de vista el propósito de la predicación, que es llamarnos a vivir en comunión con Dios, que es vivir en comunión con los demás. Así pues, a la hora de interpretar el texto, debemos de considerar sus implicaciones. Es decir, debemos de preguntar qué nos llama a hacer el texto, aquí y ahora, a nivel personal como a nivel de la iglesia. Y así nuestra predicación va a ser pastoral y también va a ser contextual. Cuando me refiero a contextual, me refiero a traer el mensaje que está en la palabra al tiempo que vivimos en la actualidad, ¿verdad? Entonces, sí es necesario poder realizar una correcta interpretación bíblica para poder tener un correcto entendimiento de lo que estamos viendo. No se olvide nunca y no pierda de vista el propósito de la predicación cristiana: llamarnos a vivir en comunión con Dios, llamarnos a vivir en comunión con los demás. Es un propósito muy, pero muy importante. Entonces, alcanzaremos la meta de todos nuestros esfuerzos: identificar el mensaje del texto para nosotros hoy. En ese punto debemos recordar que la palabra evangelio viene del vocablo griego que significa buena noticia. Por lo tanto, la proclamación del evangelio debe transmitir siempre una buena noticia al oyente. La predicación cristiana es verdadera y transmite la buena noticia de que por medio de la obra redentora de Jesucristo podemos pasar la esclavitud a las fuerzas de la muerte de libertad para servirle a Dios de la vida. La predicación que carece de la buena noticia no es predicación cristiana. Muchos tienen eh, un error muy serio, porque utilizan el tiempo de la predicación para hacer otras cosas, que no es trasladar la buena noticia. La predicación que carece de buena noticia debe de poder bendecir, edificar, ayudar a todo aquel que escuche la predicación bíblica, ¿verdad? Eso es, o eso tiene que ver con la predicación bíblica.